Aplicaciones en los negocios y en la economía. En el entorno mundial actual de los negocios y de la economía, todo el mundo tiene acceso a enormes cantidades de información de estadística. Los directivos y los encargados de tomar decisiones que tienen éxito entienden la información y saben usarla de una manera muy eficiente. A continuación vamos a ver algunos de los ejemplos o donde se aplica la estadística en lo que es negocios y en la economía. En la contaduría, las empresas de contadores públicos al realizar auditorías para sus clientes emplean procedimientos de muestreo estadístico. Por ejemplo, supongamos que una empresa de contadores desea determinar si las cantidades en cuentas por cobrar que aparecen en la hoja de balance del cliente representan la verdadera cantidad en cuentas por cobrar. Por lo general, el gran número de cuentas por cobrar hace que su revisión tome demasiado tiempo y sea muy costosa. En finanzas, los analistas finanzas, el analista revisa diferentes datos financieros como la relación del precio y la ganancia y el rendimiento de los dividendos. Al comparar la información sobre una determinada acción con la información sobre el promedio en el mercado de acciones, el analista empieza a obtener las conclusiones para saber si una determinada acción está sobre o subvaluada. En marketing, escáneres electrónicos en las cajas de los comercios minoristas recogen datos para diversas aplicaciones en la investigación de mercado. En la producción, la importancia que se le da actualmente a la calidad hace que el control de la calidad de una aplicación muy importante de la estadística para la producción. Para vigilar el resultado de los procesos de producción se usan diversas gráficas de control estadístico de calidad, en particular para vigilar los resultados promedio que se emplea de una gráfica. Economía. Los economistas suelen hacer pronósticos acerca del futuro de la economía o sobre algunos aspectos de la misma. Usan una variedad de información estadística para hacer sus pronósticos. Por ejemplo, para pronosticar tasas de inflación, emplean información de estadísticas sobre indicadores como el índice de precios al consumidor, la tasa de desempleo y la utilización de la capacidad de producción. Estos indicadores estadísticos se utilizan en modelos computarizados de pronóstico que predicen las tasas de inflación. Los datos. ¿Qué son los datos? Los datos son hechos, informaciones y cifras que se recogen, se analizan y se resumen para su presentación e interpretación. A todos los datos reunidos para un determinado estudio se les llama conjunto de datos
para el estudio. Elementos, variables y observaciones. Los elementos son las entidades de las que se obtienen los datos, el conjunto de datos de tabla. Cada acción de una tabla es un elemento. Los nombres de los elementos aparecen en la primera columna. Como se tienen 25 acciones, el conjunto de datos contiene 25 elementos. Una variable es una característica de los elementos que es de interés. La escala de medición. La recolección de datos requiere alguna de las escalas de medición de las siguientes, que es la nominal, ordinal y de intervalo o de razón. La escala de medición determina la cantidad de información contenida en el dato e indica la manera más apropiada de resumir y analizar estadísticamente los datos. La estadística nominal. Cuando el dato de una variable es una etiqueta o un nombre que se identifica un atributo de un elemento, una escala de medición para una variable es ordinal si los datos muestran las propiedades de los datos nominales y además tiene sentido el orden o jerarquía de los datos. La escala de medición para una variable es una escala de intervalo si los datos tienen las características de los datos ordinales y el intervalo entre valores que se expresan en términos de una unidad fija. Los datos de intervalo siempre son numéricos. Una variable tiene una escala de razón si los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre dos valores tiene significado. Variables como la distancia, altura, el peso y el tiempo usan la escala de razón en la medición. También existen otros tipos de datos que son los cuantitativos y los cualitativos. Los datos cualitativos comprenden etiquetas o nombres que se usan para identificar un atributo de cada elemento. Los datos cualitativos emplean la escala nominal o la ordinal y pueden ser numéricos o no. Los datos cuantitativos requieren valores numéricos o que indiquen cuánto o cuántos son. Los datos cuantitativos se obtienen usando las escalas de medición de intervalo o de razón. Datos de sección transversal y de series de tiempo. Para los propósitos de análisis estadístico, la distinción entre datos transversales y datos de series de tiempo es importante. Datos de sección transversal son los obtenidos en el mismo o aproximadamente el mismo momento desde el punto en el tiempo. Los datos de series de tiempo son los datos obtenidos a lo largo de varios periodos. Fuentes de datos. Los datos que se obtienen de fuentes ya existentes o por medio de encuestas y estudios experimentales realizados con el objeto de recolectar nuevos datos. Fuentes existentes. En algunos casos, los datos que se necesitan para una determinada aplicación ya existen.
Las empresas cuentan con diversas bases de datos sobre sus empleados, clientes y operaciones de negocios. Datos sobre los salarios de los empleados, sus edades y los años de experiencia suelen obtenerse de los registros internos del personal. Otros registros internos contienen datos sobre ventas, gastos de publicidad, costos de distribución, inventario y cantidades de producción. La mayor parte de las empresas cuentan también con los datos detallados de sus clientes. Estudios estadísticos. Algunas veces los datos necesarios para una aplicación particular no se pueden obtener de las fuentes existentes. En tales casos, los datos suelen conseguirse realizando un estudio estadístico. Dichos estudios se clasifican como experimentales u observacionales. En los estudios experimentales se identifica primero la variable de interés, después se ubica otra u otras variables que son controladas para lograr datos de cómo ésta influye sobre la variable de interés. Errores en la adquisición de datos. Errores en la adquisición de los datos. Los directivos deben ser conscientes que siempre habrá este tipo de errores y en los datos de los estudios estadísticos. Usar los datos erróneos es peor que no usar ningún dato. Un error en la adquisición de datos tiene siempre el valor del dato obtenido no es igual al valor real que se hubiera obtenido con un procedimiento correcto. La estadística descriptiva. La mayor parte de la información estadística en periódicos, revistas, informes de empresas y otras publicaciones consta de datos que se resumen y presentan en una forma fácil de leer y de entender. A estos resúmenes de datos, que pueden ser tabulares, gráficos o numéricos, se los conoce como estadística descriptiva. Inferencia estadística. En muchas situaciones se requiere información acerca de grupos grandes de elementos, como de individuos, empresas, valores, hogares, productos, clientes, etc. Pero debido al tiempo, al costo y a otras consideraciones, solo es posible recolectar los datos de una pequeña parte de este grupo. Al grupo grande de elementos en un determinado estudio se le llama población y al grupo pequeño muestra. En términos formales se emplean las definiciones siguientes. Al proceso de realizar un estudio para recolectar los datos de toda una población se le llama censo. Al proceso de efectuar un estudio para recolectar datos de una muestra se le llama encuesta muestral. Una de las principales contribuciones de la estadística es emplear datos de una muestra para hacer estimaciones y probar hipótesis acerca de las características de una población mediante un proceso al que se lo conoce como inferencia estadística. Las computadoras y el análisis estadístico. Como en el análisis estadístico suelen emplearse
grandes cantidades de datos y